En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión Conociendo a San José. Voy a dar lectura del párrafo que vamos a comentar hoy. Dice, recordemos que el título, como ya hemos dicho, es Padre en la sombra, ¿verdad? Y entonces leo todo y vamos a quedarnos con el párrafo en el que vamos a desarrollar ahora. Dice, el escritor polaco Jan Dobraczynski, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José con la imagen evocadora de la sombra. Define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel, en el desierto donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba, como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Adelanta un párrafo, dice, en la sociedad de nuestro tiempo los niños a menudo parecen no tener padre. También la iglesia de hoy en día necesita padres. Y nos trasladamos al párrafo que nos interesa ahora. Dice, ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José junto con el apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libre del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un amor verdadero. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con un amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José, capaz de amar de una manera extraordinariamente libre, nunca se puso en el centro, supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Este es el texto que vamos a desarrollar hoy. Hoy, como digo, está, como ya he dicho, bastante denso. Y pues por el consiguiente pues vamos a dedicarnos a este párrafo último que he leído. Si se escucha pues un ruido al fondo es porque pues nos viene la lluvia, espero no interrumpa demasiado. Vamos entonces a nuestra explicación, hasta donde por lo menos alcanza nuestra cabecita, ¿verdad? Vea, la primera línea de hecho es ya bastante para decir, podemos sacar de hecho una conferencia entera. El padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. Esto parece que es bastante sencillo, pero en el fondo, en la época en la que nos encontramos, de hecho es complicada entenderla. ¿Por qué? Partiendo desde el punto en el que hoy nos encontramos, en el que la vida, por las circunstancias de la enfermedad que estamos viviendo hoy a nivel global, entonces se ha vuelto distancia, y de hecho lastimosa y tristemente sí se ha hecho real el distanciamiento social, porque en principio eso no tendría que ser así. De hecho la OMS salió al paso después con este término y lo aclaró, pero ya eso ya nadie lo compartió, de tal manera que hoy todo el mundo habla distanciamiento social sin saber qué significa. Entonces el distanciamiento social significa que uno tiene que romper lazos afectivos, lazos con la gente de familiaridad y todo eso,
y entonces eso es peligroso, pero el problema de esto es que eso nos ha distanciado y por eso hoy está, digamos, el tanto enfoque virtual, ¿verdad? Las pantallas bueno, de alguna manera pues sí nos unen, pero virtualmente, pero jamás va a ser igual el lazo afectivo concreto de una persona. Lo que digo con esto es que vivimos ahorita por las circunstancias, como ya hemos dicho, que estamos viviendo. Entonces resulta que parece que no estamos viviendo hoy en la realidad, sino que uno le cree a la pantalla, ya sea de televisión o de la internet, en tantas cuantas plataformas existen. Uno cree en eso y a la hora de hacer una investigación concreta de ciertas cosas que nos van diciendo, resulta que eso no es la realidad. Estamos viviendo en una especie de mundo ficticio en el que muchas de las cosas que cree la gente o que creemos tantas veces no coinciden con la realidad. Por ejemplo, si hablamos otra vez de los niños respecto de sus padres, los padres respecto de sus hijos, entonces resulta que los niños están viviendo en una realidad completamente, bueno, tal vez no completamente, pero sí un porcentaje bastante elevado de pura ficción. Pongamos un ejemplo bien concreto para no estar teorizando. Hablemos de la vida misma. La vida misma, por ejemplo, las pantallas, todos los tipos de plataformas de comunicación que existen, nos viven diciendo que la vida es bella, que la vida es para disfrutar, que la vida es para gozar, que la vida es así y es así. Y pues ciertamente, ¿verdad? Podemos decir que hay que disfrutar esta existencia, pero esa no es toda la realidad. La realidad es que hay sufrimiento, hay dolor, hay problema, hay angustia, y el papá no está preparando, ese es el problema. El papá no está preparando al hijo para la realidad, sino que lo está sobreprotegiendo, Y entonces eso es no capacitar al hijo para un futuro. Uno como sacerdote, imagino que también, ¿verdad? Iba a decir colegas, ¿no? Pero más bien los profesionales que atienden gente, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, y maestros y gente afín. Entonces uno escucha que el niño, por ejemplo, se quiere morir. Esto lo saco yo muy repetitivamente, muy recurrente, porque uno escucha todo el tiempo eso y uno se pregunta por qué se quiere morir el niño, por qué se quiere morir el joven. Y resulta porque lo que le dicen a uno, y incluso hay cosas tan un poquito ridículas, me perdonan, ¿va? Pero porque pues los regañaron en la casa. Y entonces como no quieren que los regañen, entonces mejor me quiero morir. Cosas que sí son graves, ¿no? Por ejemplo, se murió una abuelita, se murió un tío que quería mucho, se murió pues la mamá. Y entonces el dolor es tan penetrante, que no vamos a decir que no es duro, pero el dolor es tan penetrante que el joven o el niño o el adolescente lo siente tan duro que juzga que no vale la pena vivir si esa persona no está a mi lado ahora. Que puede ser mi papá, que sí es verdad que es muy valioso, puede ser mi mamá, que sí es verdad que es valiosa, o mi hermano, o mi tío. Es verdad que ese dolor es duro, pero ¿de dónde surge el problema? De que el papá no lo preparó para vivir en la realidad de la existencia, que es una realidad que es dura. Ese es el problema. Y entonces el papá no está preparando para vivirlo, introducirlo al niño en la experiencia de la realidad. Y esto lo dice, bueno, yo sigo a algunas personas ahorita, como digo, todo es redes. Entonces hay un sacerdote que es psicólogo, él es de la Orden de Calasanz y habla de estos temas como experto también en este punto, pero también le da la línea sacerdotal, es decir, la línea también de lo que la Madre Iglesia, que es experta en humanidad porque tiene más de 2000 años, sí sabe de humanidad. Entonces él juzga, por ejemplo, de que se sobreprotege a los niños de tal manera de que los meten en una burbuja, ¿verdad? Como lo están sobreprotegiendo, les alfombran, dice la palabra exacta que él dice, les alfombran demasiado el camino, de tal manera que los niños piensan que
son unos pequeños reyes que los tienen que estar dando de todo, los tienen que proteger de todo. Y lo cierto es que estos padres, por muy doloroso que sea lo que voy a decir, esos padres un día no van a estar para ellos. Y entonces cuando se topan ellas con la realidad de la existencia, que hay problema, que hay dolor, que hay enfermedad, que hay muerte, y entonces ellos se vienen para abajo. De hecho, yo pienso de que allí está el gran problema de lo que se ha dicho hoy de la sociedad que vivimos, de la juventud, que es una generación de cristal, que son quebradizos por dentro. ¿Por qué son quebradizos tanto por dentro? Porque los papás no los han introducido en la realidad de la existencia. ¿Verdad? Como digo, es verdad que hay que disfrutar los momentos, pero no solo disfrutar los momentos de alegría cuando todo está bien, sino también hay que disfrutar también incluso lo que es, entre comillas, negativo. Digo entre comillas porque para la cristiana, como dice San Pablo, carta a los Romanos, capítulo número 8, versículo 28, dice, para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Es decir, el cristiano si tiene salud lo disfruta y lo tiene para el bien. Si hay enfermedad, incluso disfruta la enfermedad en el buen sentido de la palabra, no como masoquismo, pero le sirve para el bien. Si hay dinero, le sirve para el bien. Si no hay dinero, le sirve para el bien. Es decir, para el cristiano no hay nada malo. Lo único malo para el cristiano es el pecado. Pero, como no se le ha preparado al niño, no se le ha introducido al niño en la realidad de la existencia, que es un mundo que, como dice la salve, es un valle de lágrimas, y entonces el niño es quebradizo por dentro. Fácil se quiebra, fácil se quiere morir, porque el papá lo sobreprotegió. Y miren, estamos en una época en la que todo se habla de los expertos, Bendito Dios si hay gente experta que realiza bien su trabajo y por vocación. Pero tristemente, la experiencia en el caso mío me dice que mucho experto, pues simplemente se mete en esa especie de ambiente para ganar dinero nada más, y en ese sentido arruina a la humanidad. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo todavía, no es que sea yo tan viejito, pero recuerdo que cuando yo crecí todavía habían niños bastante duros. De hecho, yo fui uno de ellos, ¿va? Un niño se podía caer por estar jugando, se sube en una pared, se cae de unos 3 metros y ese patojo parece de hule, ¿no? Parece de hule. La mamá y el papá lo dejaban jugar pues un poquito allí en la tierra, en nuestra gente pobre. Ahí en la tierra pues ahí se meten en el lodo, ¿verdad? A veces en el tiempo de lluvia también pues que se meten en el lodo y todo eso. Y entonces uno puede decir, juzgando ahora porque lo dice el pediatra, el experto, ¿no? Que eso no hay que hacerlo. Y entonces, pero estos niños han crecido sanos. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque aquí yo tengo un poquito de duda en ese sentido, pero la interacción de uno de chiquito con el ambiente, el entorno, que tiene enfermedad, hay virus, hay no sé qué, no sé cuándo, desde chiquito uno desarrolla los anticuerpos. Uno desarrolla, el cuerpo mismo va desarrollando también, ¿verdad?, su propia defensa, su sistema inmunológico. Y entonces cuando en este tiempo que el pediatra dice esto, que el pediatra dice lo otro, que le den estas pastillas, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces ya no le dejan ni siquiera que se moje un poquito, ni siquiera que le pique una hormiga, ni siquiera que le pegue el sol. Entonces los niños son bien aguados. Como decía anteriormente, los niños se podían caer de 3 metros y esos patojos parecían hules. Y ahora se tropieza, se cae una grada y se fractura 2 pies. Ya no aguantan nada. ¿Por qué? Porque está sobreprotegido. Sobreprotegido. No digo que no hay que protegerlo físicamente, pero cuando se sobreprotege, entonces la sobreprotección causa debilidad. Debilidad tanto física como emocional. Entonces, los patojos no están como siendo por sus papás introducidos en esa realidad. Imagínense, voy a decir algo bien pesado. Este sacerdote que les digo que él sí es experto, ¿por qué? Porque lo dice desde la iglesia y es pedagogo y es también maestro. Entonces él decía una ocasión un tema bien fuerte. Él decía que los papás tienen que ser valientes y no complacientes. Y daba un ejemplo hablando de esto, de la introducción del padre en la realidad de la vida, en la experiencia de la vida. Entonces dice, él es educador. Entonces dice él, si su hijo, que eligió el mal,
a pesar de que usted lo educó, usted como mamá, usted como papá tiene que ser valiente para dejarle que sufra las consecuencias de sus actos. Y ponía un ejemplo muy concreto. Tu hijo, decía él, tu hijo que se metió en un lío, que robó, que mató, que hizo no sé qué, y ahora está en la cárcel, usted como mamá y como papá tiene que ser valiente para dejar a ese muchacho en la cárcel. ¿Por qué? Porque así estando en la cárcel él aprende de que sus actos tienen consecuencias. Ese es un papá de verdad, es una mamá de verdad. Pero claro, la ternura de la mamá y el amor del papá, y entonces tiende a decir, no, mi pobre muchachito está sufriendo, mejor lo saco, le pago la fianza para que salga y no sufra ahí. Pero uno está cometiendo un tremendo error de que uno no lo está educando porque uno lo está defendiendo demasiado. Y en ese sentido uno no lo introduce en la realidad. La realidad es pesada, la realidad es dura. ¿Verdad? Los que ya tenemos cierta edad, como digo, no es que sea viejito, pero uno ya tiene experiencia de vida, uno sabe que hay sufrimiento. Y bendito Dios de que, bueno, personalmente en el caso mío hubo que sufrir bastante de niño, pero precisamente es lo que me ha capacitado hoy para ser fuerte, para afrontar esta realidad que estamos viviendo también, tanto la realidad a nivel global que nos envuelve a todos, como la realidad normal de la vida. Uno se enferma, uno le pasan accidentes, a uno se le muere gente, a uno se le muere familiares, y entonces claro, uno sufre y uno llora, pero uno se va a derrumbar y no va a estar pensando en tonterías, en decir mejor me muero porque pues se murió no sé quién, mejor me mato porque tengo pues este problema o esta enfermedad y entonces como no lo soporto todo mejor me mato. No, la gente, ¿verdad? Los papás que realmente han hecho su trabajo, estoy hablando todavía en el nivel humano, la gente, es decir, los padres de familia que han hecho su trabajo, introducen a los patojos en esta realidad, ¿verdad? En esta realidad. La realidad es pesada y hay que preparar a los niños para el sufrimiento. De hecho, si hablo ya cristianamente, eso fue lo que hizo Cristo. Por eso es que Él se metió también en el sufrimiento para enseñarnos a nosotros de que uno puede enfrentar la realidad que hay. Ve todo lo que salió con esta línea nada más, ¿va? Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. Por supuesto que aquí no estoy diciendo que la realidad es buena o es mala. La realidad, muchas cosas son buenas, muchas cosas son malas, muchas cosas son tristes, muchas cosas son alegres. Pero en la realidad de la vida es que hay realidad alegre, hay realidad triste, hay muerte, hay vida, hay también fracasos, hay triunfos, o sea, de todo, de todo. Pero uno solo está preparando a los niños para el triunfo y resulta que en la vida hay fracasos. Entonces, no nos engañemos. Como dice miren, esto lo dijo el Papa Francisco en una ocasión, no nos dejemos llevar demasiado por los expertos, porque los expertos están lastimosamente yéndose por otra parte. Y entonces el papá y la mamá ya no tienen como campo porque se dejan llevar demasiado por los expertos, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a ser papás. Aprender a ser papás, como dice acá, es introducir al niño en la experiencia de la vida, tanto las negativas como las positivas, como queramos llamar. Esa es la realidad. Entonces, tengamos mucho cuidado en este sentido. Continuamos entonces, ven una línea, no, una línea todo lo que sacamos, pero yo sé que esto que he dicho, estoy seguro que no están de acuerdo. Pero aquí no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, esta es la verdad que está pasando. Y los patojos, como digo, viven en un mundo como ficticio, como demasiado envueltos en una burbuja, y esa burbuja se rompe. Hay que preparar a los niños para la dureza de la vida, para que ellos también puedan transformar este mundo. Porque vea la mentalidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Los grandes. Entonces los que se casan, y entonces lo primero que piensan es ¿para qué traer un hijo a subir al mundo? No, para traer un hijo para venir a transformar el mundo. Claro que tiene sufrimiento, pero eso uno lo tiene que afrontar también desde su propia vida. El papá y la mamá tienen que saber que ese niño no va a estar usted todo el tiempo y por eso lo tiene que preparar. Iba a terminar, pero se me había olvidado poner el ejemplo que ya había planeado, el ejemplo de los animalitos. Parece que los animales están siendo como más inteligentes que nosotros que decimos que somos racionales. Está el famoso ejemplo de la
de estas aves, ¿no? El águila, ¿verdad? Están los polluelos pues en las alturas de los árboles o de los valles, aquellos grandes muros, ¿verdad? En los barrancos. Y entonces el papá, ¿verdad? La mamá, pues los crían, les llevan comida, ¿verdad? Les llevan animalitos para que coman o lo que sea que coman. Pero cuando los papás ya ven que ya en las alas están desarrolladas, entonces ellos mismos la agarran con el pico y al vacío, para que ese pichón extienda las alas y aprenda a volar. Ahí he visto también un video muy bonito, a mí me gusta mucho ver la cuestión de la fauna. Entonces, hay unos patos salvajes, ¿verdad?, en la vida silvestre, que una madre pata que tuvo sus crías, pues en lo alto de un árbol, allá en un agujero. Ahí puso sus huevitos y ahí empolló a sus patitos. Y entonces en cierta época del año, cuando se inunda toda la región, no recuerdo ahora exactamente en qué región es, pero donde hay árboles acuáticos incluso, pero la madre pata está hasta allá arriba con sus patitos, y la madre en un momento sale y se lanza. Y los patitos son así, miniaturas. Pero la mamá se lanza, los deja ahí, para que ellos se tiren también al vacío. Y entonces está uno ahí, los patitos salen las cabecitas y ven que está bajo, está bastante hondo, está bastante alto hasta donde tienen que caer. Y sin embargo, uno que empieza y se lanza al vacío, ahí van los demás, pero se lanzó al vacío. Y de una altura bastante grande. Estamos hablando de unos 10 metros de baratos, unos 20 metros de un árbol gigantesco. Y caen. Y entonces ya se los lleva la madre, se los lleva al agua para que aprendan a comer. Y si hablamos de eso es en la vida salvaje, ¿no? Pero en la vida tal vez doméstica, uno se da cuenta, las gallinitas, la mayoría tienen sus gallinas, ¿no? Uno se da cuenta la mamá gallina, cuando los pollitos se empollan, ¿verdad? Es decir, ya nacieron los pollitos, y entonces la mamá gallina, pues lo saca. Imagínense que hay gente que tiene grandes terrenos de pollitos, ¿no? Pero aunque esté lloviendo, la mamá lo saca. Hay sol o no hay sol, la mamá lo saca para que los patitos aprendan a comer. Está lloviendo o está con sol, la mamá gallina saca a los pollitos pues a buscar su comidita, ¿verdad? Y entonces los pollitos, ¿por qué? Porque en un momento los deja la mamá. Ya los entrenó, ya sea que hay sol o ya sea que hay lluvia, la mamá los sacaba. Y los pollitos, aunque que están ahí pío, van detrás de la mamá. Esa es una mamá. Imagínense, estoy hablando de la fauna, de la vida animal. Y nosotros, sobreprotegiendo a los niños, y por eso que son como cascaritas de huevo, o como dicho técnicamente, como lo dicen ahora, los expertos, generación de cristal. Precisamente por eso. Porque no estamos cumpliendo con los hijos a la hora de, como dice aquí el Papa Francisco, ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. Vean todo lo que Dios alinea, ¿no? Casi media hora, ¿no? Continuemos. Aquí hay unos temas que son complicaditos y vamos a continuar con esto. Dice, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Este es un tema bastante complicado, denso también. Fíjense que en el caso de José, dice acá que José amó de esa manera, supo descentrarse. Pero fíjense que a mí me da mucho pesar porque también los papás últimamente han estado siendo demasiado posesivos. Yo pienso, y teniendo en cuenta la Sagrada Escritura, y me tengo mucho en la cabeza, no sé por qué me ha guardado mucho en la cabeza el Señor, esta frase, o esta expresión, o esta vivencia, como usted lo quiera llamar, de la madre de los macabeos, los 7 hermanos macabeos que fueron asesinados, ¿verdad? En la época macabea estamos hablando de la época tardía del judaísmo.
2 siglos o 3 siglos antes de Cristo, ¿verdad? En donde una madre, pues los agarraron, ¿verdad? Los agarraron porque tenían prohibido estar rindiendo culto a Yahvé, porque los paganos se habían apoderado, por supuesto, de todo Israel y estaban imponiendo, ¿verdad? En todo Israel también, como en todo su dominio, estaban imponiendo el culto a los ídolos. Y entonces los agarran teniendo culto, ¿verdad? Ellos a Yahvé, y entonces los van a asesinar, porque pues no está permitido el culto a Yahvé. Y entonces, claro, van matando uno por uno. La historia es bastante así dramática, porque como se ve, cuando se lee, le arrancan el cuero cabelludo, le arrancan la piel a los muchachos, ¿va? Y algunos los fríen vivos, o los queman vivos, les cortan los brazos y las extremidades, así brutalmente. Y es doloroso, es bien duro. Pero la madre de los macabeos los anima a entregar su vida. Pero hay una frase que dice ella, y es la que quiero sacar respecto de lo que estoy hablando aquí, o más bien lo que habla el Papa. La madre de los macabeos dice: hijo, yo no sé cómo apareciste tú en mis entrañas. Es Dios el que te dio la vida. Es Dios. Entrégate, entrega tus miembros, entrega tu vida, porque Dios nos las va a recuperar. Pero dice ella: yo no sé cómo aparecieron en mi vientre. Es decir, ella sabe que a pesar de que han estado en su vientre, en realidad esos hijos le pertenecen a Dios. Los hijos le pertenecen a Dios. Y lo digo de esta manera porque como dice aquí el Papa Francisco, el ser padre no es para retenerlo, no es para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir, ¿verdad? Pero uno se topa con muchos padres de familia que, vamos a hablar ahorita del matrimonio, que es tal vez la vocación común. Resulta que hay papás que no dejan que los hijos se casen, no los dejan. Entonces les cobran incluso, por ejemplo, si el papá y la mamá les dieron estudio a los hijos, entonces resulta que les exigen que por lo menos trabaje un par de años con su mamá, o que trabaje un par de años para aportar a la casa, como para pagar lo que ellos invirtieron. Eso es posesión, ¿verdad? Y uno como papá no puede hacer eso, encaminarlos. Vamos a decirlo de esta manera: Dios les encargó a ustedes, papás, o a los papás, la vida de los hijos suyos, pero son hijos de Dios más que suyos. Por tanto, uno no puede poseerlos. Entonces, hay mucha gente así que no deja que sus hijos se casen, ¿verdad? No dejan que sus hijos se casen. Y más todavía, a mí me da mucho pesar decir eso, pero yo me entero, ¿verdad?, de que mucho papá y mucha mamá no deja que sus hijos se vayan, por ejemplo, a un convento o a un seminario para ser sacerdotes o ser monjitas. Y entonces los retienen. Y entonces dicen: no, mi hijo, estudie mejor. No, mejor cásese. A mí también me lo dijeron, no mis papás, sino que el hijo de mi jefe me lo dijo. Entonces, cásese. Mejor cásese, tenga su mujer o tenga sus hijos. Y aquí puede servir usted a Dios, pero no le dejan que se vaya. No dejan que se vaya. Y eso, digamos, no es aportar, digamos, o no es administrar bien esa vida que Dios les dio. El papá o la mamá somos muy posesivos, nos sentimos dueños de los hijos, y uno no es dueño de la vida. No estoy diciendo que no cumplamos con la responsabilidad, como les dije anteriormente, de encaminarlos en la existencia, porque no tiene ninguna contradicción, ¿verdad? Pero nosotros no somos dueños de la vida de nadie. Yo por eso, en el caso mío, cuando celebro misa de difuntos, suelo decirles a los dolientes que están en la Eucaristía de una misa de difuntos, les suelo decir que es necesario entregar esa vida que recibieron, o que vivieron y que vieron y que disfrutaron. Es necesario entregarla a Dios otra vez, porque esa vida, a pesar de que uno dice: es mi mamá, es mi papá, es mi hijo, es mi cuñado, es mi abuelo, en realidad, aunque usemos ese pronombre personal posesivo, en realidad esa vida es de Dios, más de Dios que de uno. Claro que es el papá uno, claro que es el hijo de uno, pero esa vida es más de Dios que de uno.
¿verdad? Porque se está haciendo muy, muy posesivo en ese sentido. Continúo, dice, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Ojo, la libertad no significa que él pueda hacer lo que quiera, no es eso, sino encaminarlo a la vocación que Dios les dio. Eso es ser papá, encaminarlo a la vocación que se les dio. Hoy sí ya se escucha fuerte el agua, ¿no? Bueno, ahí estamos. Encaminarlo a la vocación que les dio. Si es para el matrimonio, pues es darle las guías, decirle al papá, porque lastimosamente los novios hasta que ya se van a casar, hasta ahora se enteran un poquito de qué es el matrimonio, pero el papá y la mamá deberían decirles para qué es el matrimonio. Es para, como dice Tobías capítulo número 8, para fundar un hogar en el que se bendiga el nombre del Señor por siempre, para engendrar hijos también. Pero los papás no los adelantan, peor si es una vida religiosa o una vida sacerdotal. Entonces no los encaminan, sino que los retienen. Se convierte el papá y la mamá en trampa para que los hijos desarrollen la vocación que Dios les dio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, en este sentido, ¿verdad? Ellos son libres en ese sentido para elegir la vocación, ¿verdad? Por supuesto, como entendámonos bien cuando se habla de libertad. La libertad significa buscar el bien, ¿verdad? La libertad no significa elegir el mal, aunque aquí lo indica también, ¿verdad? Que incluso Dios nos quiere tan libres, Dios nos amó tan libres, que incluso nos dejó en libertad para que nosotros de pronto hasta lo rechacemos, ¿no? Pero la libertad es elegir el bien según la definición que da Santo Tomás de Aquino. Continúo, dice, quizás por esta razón, la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. Yo la verdad es que estaba estudiando eso y me sorprendió mucho, ¿va? Porque nosotros tenemos en el concepto nuestro en la cabeza que castidad es como no tener sexo, ¿no? Como no tener sexo, es decir, no practicar el sexo, ¿va? Entonces una persona casta es la que, pues el sacerdote que no tiene actividad sexual, la monja que no tiene actividad sexual, ¿verdad? Entendemos eso, aunque también la castidad conlleva el acto sexual en el caso de los esposos. El caso de los esposos se llama un amor también casto. ¿Por qué? Porque solo es un hombre con una mujer, la mujer con un hombre, únicamente toda la vida. Y cuando van a tener el acto íntimo de la sexualidad, es para engendrar hijos, no para el placer, como nos han metido tanto en la cabeza hoy, que hay que complacer, que la mujer dice, pues no puedo complacer a mi marido, o el hombre dice, mi mujer no me puede complacer. No se trata de complacer. La castidad en el matrimonio es que la intimidad es única y exclusivamente para el engendrar hijos, porque esa es la orden del Señor. Pero a lo que llevo con esto es que también aquí me hizo el Papa comprender un poquito más el ambiente de la castidad. Repito el texto, dice, quizá por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. Y aquí viene el concepto nuevo. Dice, no es una indicación meramente afectiva, ¿verdad? Como ya porque el afecto se manifiesta corporalmente, dando abrazos o en la intimidad, en el caso de los esposos, ¿no? Sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. Es que uno posee a las personas. Vea, el caso de los celos enfermizos es el problema, que uno como que piensa que la esposa de uno, la mujer de uno es mi mujer, es solo mía. Y no es la que es de Dios. La mujer que es demasiado celosa piensa es solo mío, pero es lo que es de Dios. Y esa persona está conmigo, amanece conmigo, duerme conmigo, está conmigo porque ella quiere estar conmigo. Es diferente. ¿Verdad? Dice aquí que la castidad es lo contrario a poseer. Eso me pareció a mí muy, muy interesante. Oiga lo que dice después. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor, es decir, la que es libre. Es decir, si lo enfocamos desde el punto de vista desde el amor, pero no el amor sentimental, sino el amor cristiano, dice, solo cuando un amor es casto, es un amor verdadero. Porque la mayoría de nosotros, si amamos solo humanamente, entonces nuestro amor es transaccional, es decir, como de mercado. Y el amor real es un amor que no está esperando paga, ¿verdad? Es decir, yo suelo decirlo de esta manera. Si me amas,
No, si me amas, te amo. En cambio, si no me amas, pues te desprecio. Eso es el amor humano. Y eso es un amor también interesado. Pero en el fondo, el problema que está es que uno solo está centrado en uno mismo. Por eso es que mucha gente se siente mal, ¿verdad? Porque dice, yo entrego todo, yo doy todo y vos no me das nada, y entonces yo qué recibo, pues, ¿verdad? Entonces, ese es un amor que no es completamente cristiano, no es un amor casto, como dice aquí. El amor verdadero es, se da amor, se ama, a pesar de que la otra parte no se lo merece. Y en ese sentido, Cristo es el modelo. Nosotros, ¿qué hicimos de bien para que Dios nos ame? Nada. Solo somos pecadores, es decir, hacemos muchas cosas malas. No somos buenos. Y sin embargo, Cristo se entregó por nosotros a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Ese es el amor genuino y cristiano. Dice, solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. Y oiga la explicación, dice, el amor, el amor que quiere poseer, al final siempre se vuelve peligroso. Imagínense que hay, de ahí es donde se dan los, y aquí lo puede expresar pues un abogado, una persona en derecho, ¿va? Entonces que ahí donde se dan los asesinatos pasionales, ¿verdad? Hace mucho daño. El amor que quieres poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Me parece que de ahí es donde viene esa expresión tan que usamos hoy, ¿no? Que es el amor tóxico, ¿no? La tóxica o el tóxico, ¿no? Ya no lo deja vivir a uno, ¿verdad? No lo deja vivir a uno. Y entonces eso es feo, ¿no? Y al final siempre dice, se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Hace infeliz. ¿Verdad? Continúo, dice, Dios mismo amó al hombre con un amor casto, dejándolo libre. Y aquí viene lo que es un poquito así como, parece contradictorio, pero no es en realidad. Dice, la lógica del amor es, ¿dónde está? El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. Por eso no tiene mucha consistencia esa objeción que lanzan algunos que Dios no deja vivir. No, Dios nos dejó completamente libres. La salvación es una oferta, como dice un sacerdote, ¿no? Esta es la oferta. Si uno quiere, lo toma. Si uno lo deja, si uno no lo quiere, no lo toma. De hecho, la prueba misma es que mucha gente se aleja de la iglesia, se aleja de Dios. A Dios le duele. Pero uno es eligió incluso para equivocarse. Dios nos ama tanto y tanto, que quiere que lo elijamos libremente a Él. Que lo dejamos libremente. A nadie se le obliga a estar en la iglesia. A nadie. Observe, y esto hay un pasaje muy elocuente, ¿no? El famoso pasaje del capítulo número 6, ya casi últimos versículos del libro de San Juan. Cuando Cristo estaba explicando, yo soy el pan verdadero bajado del cielo. Entonces dicen los judíos, este hablar es duro, ¿quién puede soportarlo? Y entonces dice que dice el texto, desde entonces muchos de los discípulos se alejaron y ya no quisieron andar con Jesús. Y viene Cristo, no los retiene, no los amenaza con el infierno, los deja que se vayan, no les dice nada. Incluso se voltea hacia los apóstoles y les dice, ¿y ustedes también quieren abandonarme? Y ellos eligieron estar con Jesús. Es una vida exigente de una alta calidad, de dignidad humana, pero es donde se elige libremente. Entonces, ese es el amor de Dios, que nos quiere libres. Y así es el amor si hablamos de los esposos, como también de los novios cristianos. Entonces es un amor libre. No puede ser en este sentido que yo creo que se entiende la expresión, como dicen ahí ahorita el lenguaje moderno, o más bien de moda, pues en ese sentido uno no se vuelve tóxica o tóxico, ¿no? En ese sentido es, porque el amor enfermizo es el que está controlando, ¿verdad? La novia todo el tiempo está llamando, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Verdad? Entonces ese es un amor posesivo que es enfermizo. Entonces, el continuo dice, la lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Y oiga esto tan interesante, dice, nunca se puso en el centro, supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. El verdadero papá nunca se va a oponer a que una hija se vaya
a un convento para servirle a Dios. Nunca se va a poner un papá a que un hijo se vaya a un seminario. Pero como a veces lo he dicho yo, a mí me da porque lo he visto, ¿no? Y trato también en este sentido de ayudar a los padres también para que logren entender. Pero yo siento que un papá y una mamá, cuando una hija o un hijo se va a un convento o a un seminario o a un monasterio, creo que los papás preferirían que se muera el hijo antes que irse a un convento o a un seminario, porque irse a un convento, a un seminario o a un monasterio, yo siento que sienten como que los secuestraron los marcianos o los alienígenas. Y sienten como que peor que se murió, ¿no? Y entonces eso es demasiada posesión del hijo, de la hija. No, por supuesto, el amor hay que amarlos con todo, y sí duele la separación. Yo recuerdo que Teresita Niño Jesús precisamente decía eso, ¿no? La vida es separación, ¿verdad? ¿Por qué separación? Claro que sí, uno ama, y uno quisiera que la gente que uno ama, especialmente los papás a los hijos, quisieran tenerlo siempre. Pero el amor recto es que aunque duele, yo tengo que dejar que ella vuele, tengo que dejar que él vuele, que realice su vocación, ¿verdad? Realice su vocación. No estoy hablando aquí de pura maternidad, ¿verdad? De elegir una carrera, ¿verdad? Porque a veces incluso los papás hasta en eso le imponen alguna cosa porque esto da pisto, ¿verdad? Y eso es puro materialismo. Entonces los papás cristianos tienen que dejar que los hijos desarrollen su vocación, ya sea, en el caso común, que el hijo o la hija elija el hombre, si es una hija, que elija el hombre con quien va a cohabitar para hacer un hogar, o si es varón, que él elija a la mujer con quien va a cohabitar para fundar un hogar. Ellos tienen que elegir, pero no uno está allí, no te conviene, no esto. Claro que hay que darle ciertas directrices, por supuesto, como ya hemos dicho, encaminarlos, pero no impedirles, a pesar de que a veces no gusta, uno tiene que dejarlos. ¿Por qué digo esto? ¿Saben por qué? Porque yo creo que en este sentido todos tenemos experiencia. Todos tenemos experiencia. Yo tengo también experiencia tanto de mi familia a nivel general, no solo de la familia nuclear, aunque ahorita ya no hay familia nuclear porque ya murió mi mamá, mi papá ya no hay. De la familia general, es decir, tíos, primos, sobrinos y todo esto, ¿no? Entonces tengo en mi familia también estos casos, ¿verdad? En que una mamá, por ejemplo, no dejó casarse a la hija o a un hijo, y las pobres hoy sufren, y eso es mi propia familia, ¿verdad? Mi propia familia, mi propia sangre, y cómo duele verlos sufrir porque están solos. El papá, al fin y al cabo, la mamá se tuvieron que ir, ¿verdad? Y aparte de que la experiencia también de amistades, con amistades uno ve, entonces a veces un amigo o una amiga dice concretamente, pues mi papá no me dejó casarme, y ahora ya nadie me quiere, y ahora tiene que sufrir la soledad espantosa, pesada, porque los papás no le dejaron, por ejemplo, casarse. Si es una mujer, pues no le dejaron estar con un novio, no le dejaron tener un novio. Y sufren mucho. Uno como papá tiene que aprender, ojo papás. Uno como papá es verdad que uno quiere a los hijos siempre cerca, pero uno no va a estar todo el tiempo con ellos. Uno tiene que irse un día de este mundo, uno tiene que fallecer un día, es la ley de la existencia. Y si usted como papá no los introdujo en la vida, como ya dije en un principio, como decía el Papa Francisco, si uno no los introdujo en un principio en la realidad, entonces no fue buen papá. Y si uno los retiene para uno no fue bien papá, ¿verdad? Porque un día uno se va a ir. Uno se va a ir y los pobres hijos quedan a veces desahuciados. Y lo que uno quiso evitarles en un principio sufrimiento, en realidad después van a sufrir más los pobres hijos. Porque uno no los introdujo en la realidad o uno los atrajo para sí mismo, y después ellos, cuando ya tienen ciertas edades, sufren más de lo que la vida les hubiera dado, porque el sufrimiento, como he dicho, es parte de la existencia. Uno se casa y no se casa, hay sufrimiento. Uno tiene hijos o no tiene hijos, hay sufrimiento. Uno es profesional o no es profesional, hay sufrimiento, uno tiene sufrimiento. Uno sea hombre, sea mujer, hay sufrimiento, eso es parte de la existencia. Pero cuando no los introducimos en la realidad, el hijo o la hija va a sufrir más cuando usted ya no esté. Si usted no lo encamina en su vocación y lo posee para sí mismo, cuando un día usted ya no esté, entonces ese hijo o esa hija va a sufrir más de lo normal.
Entonces, por eso digo, este concepto de castidad que dice el Papa Francisco aquí, que lo aplica a José, es muy interesante, porque el amor verdadero, como dice aquí José, José sabía que ese hijo, a pesar de que él le decía papá, ¿va? Jesús le decía papá, ese hijo no era de él, ese hijo era de Dios. Y por eso, pues lo cuidó, sí lo protegió, por ejemplo, me digo, muy graves. Imagínense, lo querían asesinar del niño, entonces si tuvo que agarrar al niño y llevárselo, ¿no? Para que no lo asesinaran. Pero lo introdujo en la realidad, dejó, por ejemplo, que trabajara en la carpintería, imagino que dejó que se diera un martillazo, imagino que dejó que se cayera alguna vez, ¿verdad? Entonces, pero sabía José de que ese hijo no era de él. Y la Virgen Santísima también, en este caso podemos poner la Virgen Santísima también, a pesar de que sí era hijo, de ella, que lo tuvo en su vientre, sin embargo, María no lo retuvo para sí. Soportó incluso, y eso es muy doloroso, yo entiendo, es muy doloroso, incluso soportó que asesinaran a su hijo frente a sus ojos, porque sabía que ese era el plan de Dios, no matarlo, sino ser obediente a la voluntad del Padre que conllevaba incluso el sacrificio. Pero lo entregó la Virgen Santísima, no lo retuvo para sí, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer eso, pues queridos hermanos que estamos ahí pues en sintonía. Entonces, pues ojalá que nosotros aprendamos también a ser buenos papás. Subrayemos los puntos porque ya se fue la hora. Subrayemos los puntos que hemos destacado hoy. 1. Hay que introducir a los niños, a los hijos, en la realidad de la existencia, tanto en las buenas como en las malas. No hay que sobreproteger a los hijos, por favor. No hay que sobreprotegerlos, porque eso los hace aguados, de cristal, de cáscara de huevo, que ya no aguantan nada, ¿verdad? Hay que introducir a los hijos en la realidad de la existencia. Y a la hora de ser papá o ser mamá, pues no hay que, digamos, si es verdad que uno ha colaborado. Oiga, esto es el concepto exacto. Uno ha colaborado con Dios para que esos seres humanos vengan a la existencia, a este mundo. Y entonces uno no es dueño de esa vida, es administrador de esa vida. Uno los va a cuidar, los va a proteger para que nadie pues les chupe el cerebro o los haga ateos, lo que sea. Uno sí los va a cuidar en ese sentido, pero no los va a sobreproteger. Y entonces uno cuando percibe el llamado de Dios en la vocación concreta de los hijos, uno, pues te vas a casar de plano, pues mija, que Dios te bendiga. Imagínense que, bueno, me voy a hacer un breve chiste en ese sentido. En una ocasión, no recuerdo la verdad ni dónde, muy gracias, porque si no, pues tal vez alguna persona se puede sentir aludida. Pues una hermana me contó de que se casó, y entonces él se fue a despedir de su papá, y con las lágrimas y todo, porque duele, ¿no? El arrancón, el arrancón de la vida paterna también duele. Pero por un amor también un poquito, no superior, sino más bien en la línea de la vocación, uno arranca, pues hace un lado un momento el amor del papá y de la mamá, no para abandonarlo, sino porque ya tiene que realizar su propia vida, ¿no? Pero me contó una mujer, me recuerdo, no exactamente de qué edad, pero me contaba un poquito gracioso, me decía, yo me fui a despedir de mi papá y con las lágrimas y todo, papá, te cuidas, gracias por todo lo que hiciste por mí, gracias por cuidarme. Y así la despedida, ¿no? Entonces el papá también otra vez con lágrimas, mi hija, pues se cuida, que sea usted muy feliz, le deseo un hogar maravilloso, que Dios le bendiga. Pero eso sí me le dice, oiga, usted marido quiso y marido tiene. Y cuando mañana esté sufriendo, porque la vida tiene sufrimiento, no la quiero de vuelta. No me venga a chillar porque usted marido quiso, se me queda con su marido. Me contaba, y fíjense que eso parece cruel, pero no es cruel. No es cruel, sino es lanzarlo a la realidad de la existencia. Entonces, y ese papá, buen papá, porque no lo retuvo para sí, duele cuando se va porque uno quiere a su gente. Es necesario que soltarlos, dejarlos ir, que vivan, ¿verdad? Y ser al modo de José, que él no retuvo ese hijo para sí y lo entregó. Él lo cuidó, lo educó, lo introdujo en la vida y dejó que se fuera, ¿verdad? Lo dejó. Él hizo su trabajo. Ese es ser papá, hermanos.
Eso es ser papá. Ojalá que aprendamos, pues estamos dando aquí comentarios respecto de la carta que el Papa Francisco nos ha mandado bellamente. Llevamos 3 en este apartado. José, Padre en la sombra. La próxima semana, o más bien dentro de 15 días, si Dios quiere, pues nos introduciremos en otro tema también, siempre. ¿Verdad? Entonces, en esta ocasión, como digo, concluimos con este tema, ¿verdad? Padre en la sombra, número 2, ¿verdad? Introducir en la vida, en la realidad, o también no ser un padre posesivo, sino saber que los hijos son más de Dios que de uno. Concluimos con nuestra reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta una próxima transmisión. Les deseo a ustedes pues una feliz noche, ¿verdad? Y un buen provecho.